En Dos Cuentos Ticos reúno dos cuentos. El primero, Los amoríos del gran Ptolomeo, y el segundo, Manuel Piscuero y el cuento del papero. El de los amoríos lo publiqué inicialmente en 15 artículos en el diario Costa Rica Hoy, durante los años 2023 y 2024. El del cuento del papero corresponde a un cuento escrito hace unos 20 años. En los próximos videos contaré los amoríos del gran Ptolomeo en 7 grabaciones, cada una con su vida propia. En mi prólogo a la obra inicio con una explicación de la misma. Estos dos cuentos se inscriben en la tradición costumbrista costarricense, solo que las costumbres, las tradiciones o los aspectos de la vida cotidiana son de unos personajes de finales del siglo XX y principios del XXI. Costa Rica tiene un poeta, así presentaba el gran Rubén Darío a nuestro poeta y costumbrista Aquileo J. Echeverría. En sus concherías se retrata mejor que en ningún otro sitio al concho tico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una sociedad básicamente campesina que apenas se acercaba a la vida citadina. Por aquellos años cerca del 90% de la población vivía en el campo. De ahí sus modismos y giros lingüísticos. Sin alcanzar su altura, estos dos cuentos, como dije, se inscriben en la tradición costumbrista. Solo que las costumbres, las tradiciones o los aspectos de la vida se refieren a la vida cotidiana actual. Algunos de los protagonistas son pachucos, algunos otros libidinosos y los más son víctimas de sus limitaciones, ansiedades o virtudes, según se les mire. No se trata de adornar y mucho menos de mitificar sus defectos o manías. Solamente de entretener a los lectores y de contar unas historias a mitad de camino entre fantasías y realidades. El objeto no es moralizar, sino las historias que podamos disfrutar. Si un libro de cuentos no nos entretiene, lo dejamos a un lado. Para ello tenemos que darnos el chance de ser enganchados y que las primeras frases nos enganchen. Pero que no nos resuman la historia, porque entonces la historia nos parecería prescindible. En Los amoríos del gran Ptolomeo se cuentan las andanzas de su protagonista. Se cuenta la historia de un profesor feo y apocado que pasó a ser reconocido como el Don Juan de los burdeles y de algunas de las madres de los estudiantes, de sus estudiantes, desde Carmencita a Rosita. De su relación con Lascivia, ninfómana que quería competir con Mesalina. De las aspiraciones de Ptolomeo para dirigir la sección sindical del magisterio o de llegar a ser diputado, creyendo que sus dotes masculinas valdría tanto como las dotes femeninas de la chicholina en Italia. Del paralelismo entre las insatisfacciones de los Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, y de las del propio Ptolomeo. De los daños que produce la ludopatía por adicción al bingo y de las depresiones bipolares del protagonista. Se cuentan también las dificultades de su hermana Dorotea con su jefe libidinoso, del viaje a los Unites y de las dificultades de Ptolomeo con la nueva masculinidad, de las peripecias amorosas de don Paco el Morrocotudo, del afer de la estupenda niña Marielitos, de la maestra de francés Simone de Vaudeville y de su vida paralela con Simone de Beauvoir, solo que ésta tuvo por pareja al gran filósofo Jean-Paul Sartre y escritor, y la nuestra a Juan Pablo el Sastre. Ptolomeo no era su verdadero nombre, ni descendía de los gobernantes egipcios. Era más bien el apodo que le pusieron sus alumnos para destacar la ausencia de su belleza. Era flaco, esmirriado y echado para atrás, pues había perdido 2 o 3 discos cuando lo operaron de la espalda. Para más INRI, su nariz parecía la proa del Titanic, descomunal. Era, como decía Quevedo, un hombre a una nariz pegado. Pero tenía un don, no digamos que oculto, porque más bien era prominente. Padecía de priapismo. Para muchos eso sería una enfermedad, pero para muchas era un don más que apreciable.
Su priapismo quizás explicaría su necesidad de andar con pantalones bombachos con 2 o 3 pretinas y con la mano izquierda perennemente en el bolsillo. Todo para ocultar el siempre listo de los scouts. En Manuel Piscuero y el cuento del papero, el protagonista se hace la vaca muerta para comerse al sopilote vivo. La pretensión es narrar la anécdota de un finquero desesperado, Manuel Piscuero Alpizar, y la de un vivillo, tico y pachucón, don Jesufino Rojas, para servirle a usted y a la negrita, que disfruta la historia y se entretiene con ella. Nada más y nada menos. Lo que vale al final es la trama que envuelve el caso y las anécdotas del camino.